Le invito a que vaya conmigo a la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Y el apóstol Pablo dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Señor, en el nombre de Jesús, muéstranos, oh Dios, muéstranos, Señor, cuál sea, Señor, toda la gloria nuestra para rendirla a los pies de Cristo, Señor. Para que todas ellas, Señor, para que toda la gloria nuestra, Señor, vaya a la cruz, oh Padre, y reconozcamos, Señor, que toda gloria nuestra es nada, Señor, comparada con la gloria tuya. Señor, muéstranos también cuál es nuestra debilidad, para acordarnos que entonces Cristo está reposando, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, lleva esta palabra con unción, con gracia, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. En el capítulo 11, versículo 30 de esta carta, el apóstol Pablo dice: si es necesario gloriarse. Fíjense, si en algo podemos nosotros lucirnos, podemos especular, si podemos lucirnos, decía el apóstol Pablo. Él le decía a la iglesia: yo tengo de qué gloriarme. Yo sí he estado en persecución, en peligro, en naufragio, en muerte de los hermanos. He inaugurado iglesias, sostengo las iglesias con mis oraciones, con mis cartas, con mis palabras, Yo tengo en mi carne, yo tengo de qué gloriarme, y el Señor lo sabe y no miento. Pero Pablo dice: pero si es necesario de gloriarme en algo, si en algo yo he de gloriarme, mira, prefiero que sea en mi debilidad. Yo quiero que usted vaya conmigo al próximo capítulo, al capítulo 12, versículo 10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Yo sé que esto en nuestra mente carnal, en nuestra mente humana, en nuestra mente competitiva, en nuestra mente, ¿cómo le podemos decir? En esta mente terrenal nuestra, no hay cabida para este pensamiento de Pablo. El apóstol Pablo, además de todas las revelaciones que recibió del Señor, también recibió esta revelación de su debilidad. Y dice: por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Habrá alguien que humanamente, de verdad, podrá decir: no, yo la verdad, esta es mi debilidad. No sé, tal vez, no quiero enumerar cosas, porque cada uno tiene su propia debilidad, porque cada uno se conoce con el Señor. Y si usted no se conoce lo suficiente, pídale al Espíritu Santo que lo escudriñe. El salmista David decía: escudriñame, Señor. Examíname, oh Dios, examíname. Cada día una prueba de conciencia, un examen. Que cuando usted se levante por la mañana, cuando usted se mira al espejo, usted pueda decir: me siento aprobado delante de Dios, me siento que has escudriñado mi alma, que has examinado mi alma. Y cuando usted vea ese examen, cuando pase por ese escáner, ahí mismo póngase a cuentas con Dios, pida perdón por esa falta, pida que repose sobre usted el poder de Cristo sobre esa debilidad. Por eso el apóstol Pablo decía: yo me gozo en las debilidades, porque Pablo empezó a entender que cuando él decía: Señor, hasta aquí no doy más, hasta aquí mi inteligencia humana de nada sirve, mi cátedra, mis estudios de fariseos, mis estudios que recibí en Damasco, ni siquiera todas las revelaciones que he recibido de ti, incluso que la salvación era hasta para los gentiles, para los que no eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, iban a recibirse. A pesar de todo eso, yo entiendo que hay muchas debilidades en mí, pero yo me voy a gozar en ellas, porque yo veo que cuando yo soy débil, ahí reposa el poder de Cristo sobre mí, y yo veo que empiezo a hacer cosas que yo no podía hacer, que yo no tenía la capacidad para hacer, para pensar, para creer,
porque fue hasta que yo entendí que yo de ahí para allá no llegaba. Y es ahí donde empieza la gracia de Dios, hermano. La ley comenzó cuando tú pensaste que la salvación empezaba cuando dejaste cuando dejaste algunos pecados. Cuando dijimos, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de ir a las discotecas, ese día no te salvaste. Ese día tuviste tu conciencia comenzó a entender las cosas que agradaban a Dios. Pero el día que te salvaste fue el día que por la gracia de Jesucristo entendiste que Él era tu Salvador. Ese día que recibiste la gracia fue que la salvación llegó a tu vida. El día que entendiste que Cristo murió por tus pecados, aún sin tú merecerlo, ese fue el día que te alcanzó la gracia. La ley te dijo, eres fumador, eres fornicario, eres adúltero. Y el día que dijiste, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de ser adúltero, ese día fue el día que la gracia de Dios se manifestó sobre tu vida. El poder de Cristo reposó sobre ti y a partir de ahí, no por tu fuerza, sino por la infinita gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Eso que se llama gracia, que es la plenitud de la gloria de Dios obrando en las almas y los corazones de los hombres. Ese poder de Dios infinito que nos cambia, que nos transforma, que no lo podemos definir con otra palabra que no es gracia, que no es más que gracia, pero que es un término demasiado, a veces lo usamos tanto y a veces tan indiscriminadamente, pero que es un término tan excelso, tan supremo, tan digno, tan grande, que no es más que la obra de Dios en el corazón de un pecador. Eso es la gracia de Dios, aleluya. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Cuando estés pasando por todo eso, hermano, yo quiero que entiendas una cosa. Yo quiero que entiendas que cuando estés pasando por todo eso, aun cuando tú veas que Dios no está por ninguna parte, no hay Dios por ninguna parte, tú no lo ves por ninguna parte, yo quiero decirte que el apóstol Pablo se gloriaba más bien en sus debilidades, porque esa era la manera que reposaba el poder de Cristo sobre él, aleluya. Era la manera en que Pablo decía, me doy cuenta que mis conocimientos, mi fuerza física, que no doy, que no llego. El día que tú dices, Señor, entiendo que no puedo, entiendo que todos mis grados, toda mi universidad, toda mi profesión, entiendo que no es con mis fuerzas, entiendo que por mucho que si tú no edificares, Señor, la casa, en vano edifican los edificadores. Señor, que si tú no construyes, que si tú no guardas la ciudad, que si tú no guardas mi vida, yo me puedo lavar las manos, me puedo echar hand sanitizer, me puedo echar alcohol, me puedo bañar con cloro. Mira, como decían los antiguos, hasta con lejía, con jabón de lavadores te puedes lavar, con lo que sea. Pero que el que da la salud, el que te bendice, el que te guarda con su mano poderosa es el Señor, aleluya. Que cuando nosotros empezamos a descansar y a decir, es por tu mano, es por la gracia tuya, no es porque yo me crea mejor que el otro, ni el otro que se fue por arriba, o yo compito y yo llego y yo puedo y yo lo hago. Ese día estamos perdidos, ese día somos el peor de los perdedores, somos ese día. Pero el día que decimos, Cristo, toma tu lugar, en ese día vencemos. En ese día encontramos un reposo grande, que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo llegó a decir
la máxima expresión de la negación humana, la máxima expresión de dejarse, de entregarse, de someterse, de rendirse, la máxima expresión de rendición, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Pablo había entendido el misterio de la kenosis, era el misterio de la encarnación de Cristo, que Cristo se vació de su naturaleza divina y vino a retener toda su divinidad en un cuerpo humano. En eso consistía el misterio de la encarnación de Cristo. Pero ahora Pablo está diciendo otro misterio, que dice: ya yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo se despojó de sí mismo para que Cristo viviera totalmente dentro de él. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo que yo vivo ahora en los padecimientos, lo que yo vivo ahora cuando viene mi mente y vienen murmuraciones y vienen quejas y vienen culpas y viene condenación del pasado y viene ese mensajero de Satanás a bofetearme la cara y a decirme quién yo era y lo que yo había hecho y lo poco que he alcanzado en esta vida, o cuán frustrado me siento por no haber alcanzado las cosas que hace probablemente 20 años he estado orando. Pablo dice: pero esa vida que yo vivo con todas estas contiendas, con todas estas angustias, con todas estas preocupaciones, esa vida que ahora yo vivo en esta carne, la vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Pablo somete toda su vida, se entrega totalmente y dice: todas estas cosas que yo siento en mi carne, ahora yo las estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Y que además dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que esta vida que ahora yo vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, creyendo que Él hace todas las cosas, Él en mí, y que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que si yo fui vaciado de mi naturaleza para que Cristo viviera en mí, tengo que tener confianza también de saber que en medio de mi debilidad, cuando mi carne me duele, cuando todavía hay algo vivo en mí, todavía no está la plenitud de Cristo. Y vamos a vivir de tal manera que alcancemos esto, hermano, que Cristo pueda vivir plenamente en nosotros. Aleluya. Que si todavía algo de nuestra carne duele, todavía hay algo vivo de nuestro viejo hombre, que podamos crucificarlo y podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, que toda mi carne muera para que habite por la fe en el Hijo de Dios la plenitud de Cristo en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, hoy bendice, Señor, a tu pueblo. Señor, hoy bendice a tu pueblo que repose por medio de la fe, oh Señor, en nuestra debilidad, todo el poder y toda la gracia de Jesucristo para hacer todo aquello que no podemos con nuestra fuerza humana, por medio de Jesús, que podamos alcanzarlo, Señor, y ver tu gloria en todas las cosas. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén.